2 de la tarde con 15 minutos, 2 de la tarde con 15 minutos. Hoy en este espacio hemos hablado ampliamente de la censura y cómo esta ha ido avanzando en este régimen, que poco a poco ha ido cerrando espacios, poco a poco ha ido cooptando y presionando a periodistas, pero también lo está haciendo desde el ala de las personas, de los civiles, de personas comunes y corrientes que no tienen ningún vínculo con partidos políticos, con medios de comunicación, que no son ni forman parte de las críticas habituales de los personajes que nos dedicamos, que estudiamos y que trabajamos en esto. Simplemente es personas que puede ser usted ingeniero, usted abogado, usted contador, usted ama de casa, usted padre de casa, cualquier persona que tiene todo el derecho consagrado en la Constitución, en los artículos 6 y 7 de la Constitución, de expresarse. Cualquier ciudadano, bueno, pues el día de hoy también ya está siendo pues señalado y asediado por parte de diversas autoridades. Aquí hemos platicado lo ocurrido, por ejemplo, con Carla Estrella, esta ciudadana sonorense que ha sido pues castigada, prácticamente no hay otra forma de llamarlo, con un pago de 2,000 pesos y más de 30 días de disculpas constantes. También lo ocurrido con Laisha Wilkins, esta actriz que ha sido señalada simplemente por poner un jajaja. También ha sido señalada de cometer violencia política de género en contra de algunos personajes. Y bueno, pues ahora es un nuevo caso. Se trata del presidente de Defensores, Alfonso Meza Carmona, quien ha denunciado que el Instituto Nacional Electoral inició un procedimiento en contra de Miguel Alfonso Meza Carmona, presidente de Defensores, por haber cometido supuesta violencia política en contra de Luis Castañeda Palacios, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y quien fue candidato a juez laboral en la Ciudad de México. Recordemos que esta organización Defensores fue una de las organizaciones civiles que nos ayudó a entender y a comprender quién eran los candidatos que se estaban sumando en la elección judicial que se consumó el pasado 1 de junio. Defensores lo que hizo fue hacer un estudio completo de las y los candidatos que pretendían un puesto dentro del Poder Judicial, y lo que encontraron ellos fue una cantidad pues grande de candidatos que estaban o vinculados con el crimen organizado o que habían sido de alguna otra forma procesados o vinculados con algún tipo de delito de tendencia sexual, ya sea que pertenecieran a una parte de esta secta de la Iglesia de la Luz del Mundo, o también que fueran acusados por estos delitos. El tema es que en este proceso el Instituto Nacional Electoral le informó a Miguel Alfonso Meza que inició un proceso todo por una supuesta violencia política de género en contra de Luis Castañeda Palacios. Hacemos contacto precisamente con Alfonso Meza Carmona, presidente de Defensores, que nos cuenta esta investigación que le ha abierto el Instituto Nacional Electoral y qué es lo que procede y qué es lo que va a ocurrir. Bienvenido, Alfonso, gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Pues a ver, Miguel, cuéntanos, ¿de qué va el caso? ¿Cómo es que te enteras? ¿Cómo hemos sabido estos otros dos casos que platicábamos, Miguel? Que llega un coche de línea a tu casa y literalmente te informa. Muchos decían, yo pensaba que me iban a decir que iba a ser funcionario de casilla, pero no, vienen y te entregan un documento en el cual te anuncian el procedimiento. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué ha ocurrido en tu caso? ¿Y por qué está siendo denunciado? Claro, como bien lo decías, nosotros estuvimos exponiendo a los candidatos altamente riesgosos en la elección judicial. Logramos documentar 27 casos así, expusimos algunos relacionados con el crimen organizado, como la abogada del Chapo, el fiscal del terror en Michoacán, el abogado del Z40, entre otros. Uno de ellos era Luis Castañeda Palacios, que tiene 36 acusaciones de mujeres por haberlas acosado sexualmente. Además tiene una carpeta de investigación por homicidio culposo porque atropelló a una persona que falleció. Y por último, pues también reprobó el examen de control de confianza cuando intentó trabajar en la fiscalía, es decir, le cerraron las puertas porque no cumplía con el nivel de confianza que se necesitaba. Estas características hacían evidente a nuestros ojos que Luis Castañeda no cumple con el requisito de buena reputación que establece la Constitución para ser juez o magistrado. Por eso lo expusimos, así como expusimos otros casos, pero él, a diferencia de otros candidatos, me denunció y en su denuncia argumenta que lo violenté políticamente, a pesar de que es hombre, que la violencia política en contra de los hombres también existe y también debe cuidarse que no suceda. La verdad, yo ya estaba enterado desde hace algunas semanas de esta denuncia, pero, el planteamiento me parecía ridículo, esperaba que no avanzara, y resulta que el INE le dio entrada, abrió un procedimiento en mi contra, me notificó la semana pasada para tener audiencia el viernes. Ya se cerró este expediente y se mandó al Tribunal Electoral para que juzgue el caso.
Y como bien dices, lo preocupante es que ocurre en un contexto donde están existiendo muchos ataques a la libertad de expresión en todo el país a través de diferentes mecanismos. Unas son las sanciones electorales, como las que ya mencionabas. Otras también son los intentos de reforma en Puebla con la ley de censura. Otro es la vinculación a proceso a un periodista en Campeche. Sí. En fin, en las últimas semanas se ha acumulado toda esta oleada y es importante denunciarla, más allá de mi caso particular, que espero genuinamente que con una defensa adecuada que logran callar a ciudadanos así, pues también tienen el incentivo de seguir atacando a la libertad de expresión porque les funciona, ¿no? Entonces, muy importante que esto no escale y que podamos ponerle un alto aquí, no solo este caso, sino todos los ataques que ha habido en las últimas semanas. Pues importante lo que está ocurriendo, Miguel, porque estamos viendo ataques, como bien lo dices, por todos lados. Ya no solamente son a los medios de comunicación o a los medios críticos o a los periodistas, que pues para eso estudiamos, para eso nos dedicamos y para hacer una crítica, porque el periodismo es eso, es criticar el gobierno, sino ahora también son a los ciudadanos que sin deberla ni temerla están coartando a todas luces la libertad de expresión. Ahora yo te pregunto, Miguel, nos decías, por una buena defensa, Carla Estrella, otro caso en Sonora, que también platicábamos, ella decía que pues tuvo una buena defensa, que tuvo unos buenos abogados y que tan es así que fueron apelando hasta que llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial, un tribunal que a todas luces también ya está prácticamente domesticado por el actual régimen y que resolvió en su contra. Son varios casos en los cuales pues los ciudadanos están perdiendo a pesar de tener buenas defensas y a pesar de tener buenos abogados. ¿Qué nos espera a los ciudadanos en miras prácticamente a que entre un nuevo Poder Judicial que pues como ya lo hemos y como también desde defensores también lo señalaron que muchos tenían y cercanía con el gobierno? ¿Qué nos espera como ciudadanos en este tipo de coacciones a nuestras libertades con un gobierno que tiene el control de todo y ahora un Poder Judicial que también resolverá a modo del gobierno? Creo que eso es parte de la explicación de esto. En cuanto cae el Poder Judicial, en cuanto cae el poder que defiende los derechos de todas las personas, entonces el ogro se da cuenta que no tiene las cadenas puestas en las manos y en los pies y muestra su verdadera cara. Pero por eso es muy crítico este momento, porque no podemos permitir que esa sea la nueva realidad. Yo me voy a defender, legalmente, es lo que tengo que hacer. La verdad es ridículo el planteamiento, siquiera la apertura de un procedimiento en mi contra por violencia política contra un hombre es algo ridículo que no debería haber sucedido. Pero también es importante que ante esas situaciones no nos callemos, sigamos denunciándolo, le elevemos el costo político y mediático a las autoridades que lo hacen y también yo pienso que la verdad es que ante ciertas situaciones que coaccionan nuestras libertades políticas, que las estrangulan, lo que tenemos que hacer es desobedecer pacíficamente. Si a mí el día de mañana, por ejemplo, me ordenan bajar una publicación que está completamente sustentada sobre un candidato, no lo voy a hacer. Y se le va a elevar el costo a las autoridades de estar por su cara autoritaria que la muestren realmente. Yo creo que es más lo que pierde un régimen político cuando muestra su cara intolerante a lo que puede ganar, y los ciudadanos tenemos que estar acompañados, fuertes y muy vocales para hacerles saber que esas situaciones no se van a permitir y que hay líneas que no pueden cruzar. Ahora el tema con estas acusaciones que han venido en tu contra, Miguel, estamos platicando con Miguel Alfonso Mesa Carmona, presidente de Defensores. El tema es que al final, tú eres abogado y tienen el conocimiento, pero por ejemplo una ama de casa, ¿cómo llamarlo a esta resistencia? ¿Cómo llamarla a esta resistencia? Si ya me la asustaron, 2,000 pesos más, estuvo yendo a juzgados, estuvo yendo con abogados. Pues las personas al final, los ciudadanos de pie, comunes y corrientes, pues se asustan al final con estas acciones del gobierno, ¿no? Claro, pues mira, es parte de lo que tenemos que luchar, las organizaciones civiles, acompañar a esos ciudadanos para que no estén tan solos, pero también las autoridades electorales, pues generar precedentes para que sepan que no pueden abrir procedimientos así de manera arbitraria. En este caso vamos a intentar
pelear por un criterio que llega hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se fijen bien cuáles son los estándares, donde siquiera se puede iniciar un procedimiento contra un ciudadano, porque una cosa es que te sancionen, pero el mismo hecho de obligarte a defenderte legalmente, a estar yendo a un tribunal, a presentar pruebas, a contratar abogados, ya es algo que lastima la libertad de expresión, porque le genera un costo a los ciudadanos por opinar, ¿no? Entonces, pues digamos, sí es difícil esa situación, pero es una lucha que tenemos que dar y esperemos que, sobre todo, detengamos la escalada en esta primera etapa, porque otra vez los ataques de libertad de expresión son contagiosos, que se pueden convertir en una epidemia y hay que ponerles freno desde el primer momento. Sin duda, sin duda. Preguntarte también, Miguel Alfonso, en específico en tu caso con Luis Castañeda Palacios, quien ya nos has prácticamente en menos de un minuto nos dijiste la cantidad de señalamientos que hay en su contra. Aún así decidió participar en el proceso electoral. Ustedes, como la organización de defensores, lo único que hicieron fue hacer su chamba, identificar y señalar quién y qué candidatas o candidatos estaban o tenían cola que les pisaran. Y bueno, pues ¿qué va a pasar en tu caso? Luis Castañeda Palacios, pues sabemos, ha estado y estuvo en la Consejería Jurídica de la Presidencia. O sea, digamos, como se dice en el barrio, tiene la vara alta. ¿Y qué va a pasar en tu caso? ¿En qué instancia se encuentra en este momento esta denuncia y qué es lo que sigue para ti y para Defensores? Porque bueno, pues ahora que Defensores ya terminó con esta primera etapa del tema del estudio de los candidatos, ¿qué sigue para Defensores en esta organización que se volvió importante en los últimos meses? Claro, nosotros ya estamos con un observatorio sobre los jueces que resultaron electos, para ver cómo ejercen su función, para ver aquellos que tenían vínculos con el crimen organizado, casos de corrupción, abuso sexual, pues vigilarlos y mostrar aquellos casos en los que resuelvan de manera injusta. La verdad también estamos haciendo mucha organización ciudadana porque las elecciones judiciales son el nuevo paradigma en México, son la realidad política actual. Y en lo personal pienso que no se puede permitir que sea solo el oficialismo quien imponga a todos estos jueces. Los ciudadanos tenemos que organizarnos también para poder evaluar esos perfiles, ver quiénes son los mejores e intentar lograr que aquellos que son independientes y que tienen preparación lleguen al puesto. Nosotros seguimos organizados en grupos de vigilancia ciudadana de la elección judicial que hicimos durante la campaña, en los que hay más de 2,000 personas que estuvieron denunciando todas las irregularidades. Y pues bueno, la idea también es que esto sea un movimiento colectivo para que los ciudadanos que estamos preocupados ante estos ataques a la democracia y a los derechos humanos y que no formamos parte de ningún partido político, podamos estar también articulados para pues defender nuestra democracia. Sin duda. En cuanto a tu caso, ¿qué instancia está y qué es lo que procede también para ti? Está en la sala especializada del Tribunal Electoral, apenas va a llegar ahí y bueno, tendrá que haber ahí una primera resolución de la sala. Después de eso puede impugnarse ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y pues bueno, lo que sigue ahí es simplemente mostrar los argumentos que muestran que pues las publicaciones que hicimos no violentan definitivamente a ningún hombre. Sin duda, sabemos, Miguel, estamos platicando con Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores. ¿Qué decir? Y sabemos que los procesos en este país son larguísimos, son de años. ¿Qué va a pasar con tu caso? Si ahorita está llevándose, pero el 1 de septiembre pues va a llegar un nuevo poder, nuevos jueces, nuevos magistrados, nuevo todo. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Se retoma? ¿Se va a retrasar? ¿Qué es lo que ocurre? Porque también muchos mexicanos no sabemos qué va a pasar con sus asuntos. Claro, no. Pues es un procedimiento electoral, entonces normalmente son muy rápidos, no tardan tanto como otros. Digamos, en otros casos pues sí va a haber evidentemente muchísimo retraso, pero es diferente la situación del Poder Judicial en general con la del Tribunal Electoral. El Poder Judicial pues tiene que enfrentar todo un proceso de transición donde van a llegar además muchísimas personas que no tienen ni idea de cómo impartir justicia y definitivamente se va a ver deteriorada el acceso a la justicia en este proceso de transición y también cuando concluye esa transición, porque muchas de las personas que ya llegaron no tienen la preparación suficiente o tienen situaciones muy riesgosas relacionadas con sus perfiles.
Estamos pendientes, Miguel Alfonso Mesa Carmona, presidente de Defensores, de cómo va avanzando tu caso. Es importante que sigamos en comunicación, porque bien lo dices, esta mini epidemia de censura, de faltas en contra de la libertad de expresión, puede hacerse más grande. Y si los ciudadanos, los periodistas y todos aquellos que vivimos en este país no nos damos cuenta, pues nos van a quitar un derecho que es fundamental, pero además es balance de la democracia y de una república, la que quieras y la que me digas. Agradezco estos minutos y nos vamos a una pausa, y gracias, Miguel, de verdad, por estos minutos, y estamos en contacto. Gracias por el espacio, buen día. Miguel Alfonso Mesa Carmona, presidente de Defensores aquí en nuestro país. Importante, ¿eh? Aguas, porque si usted creía que nada más a los periodistas, a los analistas, a los comunicadores nos censuraban, pues no, ahora también van para aquellos civiles, para aquellos ciudadanos que osan expresar su opinión, y sobre todo si esta opinión va en contra de un morenista, porque ya sabe que tienen la piel más delgada que el plástico de los útiles escolares.